Hop up on your feet now. Dance before him, dance before him. Hop up on your feet now. Lift your hands up, lift your hands up. Hop up on your feet now. Dance before him, dance before him. Hop up on your feet now. Lift your hands up, lift your hands up. Oh, I've been good to you, fire off praise. Oh, I've been good to you, fire off praise. Oh, I've been good to you, fire off praise. Fire off praise and watch the glory come down. Up on your feet. Up on your feet. Fire off praise and watch the glory come down. Up on your feet. Up on your feet. Fire off praise and watch the glory come down. Hop up on your feet now. Dance before him, dance before him. Hop up on your feet now. Lift your hands up, lift your hands up. Hop up on your feet now. Dance before him, dance before him. Hop up on your feet now. Lift your hands up, lift your hands up. Oh, I've been good to you, fire off praise. Oh, I've been good to you, fire off praise. Oh, I've been good to you, fire off praise. Fire off praise and watch the glory come down. Up on your feet. Up on your feet. Fire off praise and watch the glory come down. Up on your feet. Up on your feet. Fire off praise and watch the glory come down. Come down, come down, come down. Come down. Come down, come down, come down. Come down. Come down, come down, come down. Fire off praise and watch the glory come down. Come down, come down, come down. Come down, come down, come down. Come down, come down, come down. Fire off praise and watch the glory come down. Up on your feet. Up on your feet. Fire off praise and watch the glory come down. Up on your feet. Up on your feet. Fire off praise and watch the glory come down. Wake up and breathe in deeper than yesterday. Take on the morning like your soul's been remade. Roll down the windows, let your cares fly away. Good things are yours to claim, you don't have to wait. All across the sky, new mercies rise, and the future's bright. This is a new day. Everything bursting with hope, coming alive. This moment, you got a freedom. No looking back anymore. Bienvenidos a nuestro domingo en línea. Estamos muy contentos de poder estar compartiendo de nuevo este domingo con ustedes, con todos vosotros.
y sabemos que hoy va a ser un domingo lleno de milagros, por eso ten tu expectativa bien alta, porque Dios quiere obrar algo muy especial y muy importante en tu vida en esta mañana. Así es, Marta, y no te pierdas ni un solo segundo de este domingo que hemos preparado con mucho cariño para ti. Amén. Y queremos sobre todo saber quién eres, desde dónde nos ves, desde dónde nos visitas. Por eso escríbenos en el chat que tenemos aquí abajo tu nombre, tus apellidos, desde qué ciudad estás viéndonos, con quién estás, si estás con tus padres, con tus amigos, con tus hijos. Y también nos gustaría que nos contaras un poquito qué milagros ha estado haciendo el Señor en tu vida durante todo este año. Ahora, sin más preámbulo, vamos a dejarlos con una fantástica alabanza. Espero que le puedan subir volumen a lo que sea con lo que están escuchando y alaben el nombre de Dios en esta mañana. Amén. Chao. Vamos a darle la gloria a todos. 1, 2, 3. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Me rescató, un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso es Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Por una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Por una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre.
En la oscuridad y en la tempestad, cuando el mundo se derrumba, ahí tú estás. Tu amor trae paz, puedo descansar, tu voz puedo escuchar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esta dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda mal, solo es temporal. Tienes que confiar, hey, no dejes que tu barca en el mar se lo lleve el viento lento. Es solo un pretexto pa' que veas lo inmenso que es Dios. Sí, es real que mi historia cambió, pero la canción de tu corazón no cambia, porque sabemos que todo va a estar bien. Se acerca la mañana, la noche se va, llega claridad, se acerca tu mañana. Todo va a estar bien, esto no se acaba, solo comienza una nueva historia. Y todo va a estar bien.
Hola, espero que te encuentres bien. Los días van pasando rápido, ¿verdad? Y otra semana ya estamos aquí de vuelta, nos volvemos a reencontrar. Hoy quiero compartir contigo un tema que lleva por título Visionarios. Visionarios. Si algo caracterizó a Jesús fue su visión, su capacidad de ver no solamente el presente, sino también el futuro. Pero también algo bien interesante que vemos en la vida de Jesús, algo que personalmente me apasiona, es cómo él trató también a las personas respecto a su pasado. Es que Jesús es visionario en todos los aspectos. Él sabe manejar como nadie nuestro presente, por eso él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario. Como dice la palabra, ya no me acordaré nunca más de ellos. Pero él también, cuando nos ve en el presente, va más allá de donde nos encontramos. Por eso es un visionario y sabe que moldeando nuestro carácter, nuestro temperamento, con la ayuda del Espíritu Santo, sabe no solamente lo que somos y dónde estamos, sino lo que podemos llegar a ser y dónde podemos llegar a estar. Jesús es el ser más visionario que ha existido sobre la faz de la tierra. Y hoy quiero precisamente tocar un poquito este aspecto, ¿no? Por ejemplo, cuando él se encuentra con Pedro, le dice, yo te haré pescador de hombres. Es muy curioso que Pedro era un pescador y Jesús lo convierte en un pescador de hombres. Cuando se encuentra con Juan, que se dedicaba a remendar las redes, ¿quién diría que tiempo después Juan, el apóstol Juan, quien se convertiría en apóstol Juan, sería quien acabaría remendando las redes de la doctrina debido a todas esas falsas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia y que estaban sacando del propósito de Dios a cientos de personas. Es impresionante esa casualidad, ¿no? De pescador de peces a pescador de hombres, de remendador de redes, o pescador también, a remendar la doctrina, o aquel llamado Pablo, ¿verdad? O Saulo en su origen, que él construía tiendas, ¿verdad? Y al final terminó construyendo iglesias. El Señor es muy visionario, el Señor tiene una visión de futuro, tiene una cosmovisión, tiene una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Y hoy yo quiero traer esta palabra para que con la ayuda del Espíritu tú puedas hoy convertirte en un visionario, ¿verdad? No en alguien preso de sus patrones mentales, ¿verdad? No alguien preso de sus complejos, no alguien preso de ese pensamiento que nos dice nunca vamos a poder cambiar, yo soy así y así me moriré. No, eso no es cierto. Con el Espíritu de Dios en nuestro corazón todo lo podemos. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que hoy yo quiero traerte esta palabra de aliento. Podemos cambiar y las personas que están a nuestro alrededor también pueden cambiar. Ahora, hoy quiero hablarte en especial, estoy muy feliz de lo que te voy a compartir hoy. Se me escapa hasta la sonrisa porque cuando paso tiempo con la palabra y con vosotros, la verdad es que se me alegra el corazón. Y hoy quiero hablarte de un proyecto de Jesús, que fue el proyecto de sus 12 apóstoles, Y es muy curioso, antes de nada quiero situarte en el tiempo, en el espacio. Piensa una cosa, hoy en día un entrenador de fútbol, si quiere crear un equipo, pues es bastante más sencillo que lo que tuvo que formar Jesús, que el equipo que tuvo que formar Jesús. Por una sencilla razón. Pensemos en los grandes clubes de fútbol de nuestra época, ¿no? Sin dar nombres, para no ofender a nadie. No vaya a ser que uno sea de un equipo y otro sea de otro. En fin, los grandes equipos. Es fácil cuando hay un nombre detrás de un club, ¿no? Y tú le dices a una persona, ¿a ti te gustaría ser parte de este club, ¿no? De este equipo de fútbol? Piensa en un grande del fútbol. Piensa en alguien. Si te gusta el fútbol o el básquet o cualquier otro deporte.
Piensa en un equipo grande que destaque en un determinado deporte y que alguien venga a llamar a tu puerta y decirte, ¿quieres formar parte de este equipo? ¿Quién se negaría a hacer eso? O piensa en una gran compañía de informática, de lo que sea, que vienen a llamar a tu puerta y te dicen, ¿te gustaría formar parte de nuestro equipo? Dices, Dios mío, mira, trabajar para esta compañía, eso es ya increíble, ¿no? El poder tener en mi futuro currículum, ¿no? Pues yo he estado trabajando aquí o estoy trabajando aquí, es algo tremendo. O pertenecer a un club supermillonario de fútbol. El hecho de decir, mira, yo juego aquí. Aunque bueno, ya cuando te haces famoso no hace falta que le digas a la gente que tú juegas ahí. La mayoría lo van a saber porque la publicidad es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Lo que te quiero decir es que para un entrenador de fútbol, pues reclutar jugadores, pues no tiene tanta complicación como la labor que tuvo que hacer Jesús con esos 12 discípulos. Porque las diferencias son muy grandes, ¿no? Es verdad que en un equipo de fútbol, a mí me apasiona el fútbol, me gusta, y yo veo que a veces hay una persona, esto ocurre, ya ha ocurrido y ocurrirá en muchos clubes de fútbol, que una persona es como que tal vez tiene un complejo de superioridad y piensa que él es la estrella. Pero yo creo que lo que hace grande a un equipo de fútbol es el equipo, no el hecho de que haya estrellas individuales. Yo recuerdo casos, ¿no?, de grandes jugadores, pero buenísimos, que ha habido en equipos de fútbol, no diré nombre alguno, pero que no lograron triunfar por su exceso de individualismo. Pero otros que tenían menos calidad supieron jugar en conjunto, jugar en equipo, y de ahí llevaron al club a lograr grandes éxitos. Por lo tanto, es más importante el equipo que aquellos que individualmente forman el equipo. Pero a una persona, si tú le abres las puertas a un gran club de fútbol y encima hay un contrato y una gran cantidad de dinero, va a ser difícil que se nieguen, ¿verdad que sí? Imagínate que te ofrecen 50 millones de euros anuales por jugar en X club de fútbol. ¿Quién se puede negar a eso? ¿Ok? Pero piensa que lo que hizo Jesús no fue eso. Es decir, cuando Jesús llamó a sus 12, no les dijo, tú vas a formar parte del equipo de fútbol o del equipo tal, y vas a ganar tanto dinero, y vas a ganar fama, y vas a obtener esto, y vas a obtener lo otro, la gente te va a conocer. No, eso sería más o menos fácil. Lo que les ofreció Jesús era todo lo contrario. Vais a sufrir penalidades por causa de mi nombre, ¿verdad? No les ofreció recursos en el aspecto, entiéndeme, comparado con lo que se le puede ofrecer hoy en día a un futbolista. Fue todo lo contrario. En vez de ganar, él les decía, si queréis seguirme como entrenador del equipo, tenéis primero que negaros a vosotros mismos. ¿Cómo negarme a mí mismo? Decirme no a mi yo, decirle no a mi yo. Eso ya no es demasiado popular, ya no estás invitando demasiado bien, ya no estás haciendo un buen marketing para invitar. Pero luego viene lo siguiente. Después de negarte a ti mismo, Jesús te dice, toma tu cruz. ¿Cómo? Tomar mi cruz, morir, ¿no? Contigo en la cruz. Que seas tú el que dirijas todos los asuntos de mi vida. Bueno, un día puedo hacerlo. No, es que Jesús dice, toma tu cruz cada día. ¿Cómo? Cada día de mi vida, desde este momento en adelante, yo tengo que negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día y sígueme. Y seguirte allá donde tú vayas, o ir donde tú me indiques. Ese va a ser un equipo un poco complicado. ¿Bien? ¿Entiendes la diferencia? No es lo mismo que te llame un equipo de fútbol y te ofrezca 50 millones y te diga tu vida va a cambiar a partir de
a partir de ahora serás rico y famoso en el mundo entero, a que alguien te invite a formar parte de un equipo en el que la gente te va a criticar, en el que no tienes asegurado nada aquí en la tierra, aunque lo tienes todo en el cielo, pero que vas a enfrentar calamidades, que vas a enfrentar críticas, que vas a enfrentar situaciones difíciles y variopintas, y que el líder te diga, si a mí me han hecho o me han dicho esto horrible, ¿qué no os dirán a vosotros? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú serías capaz de apuntarte a ese equipo? ¿Tú serías capaz de hacer esta locura, pensando mentalmente, esta locura de dejar el ganar para entrar en un aparente perder? Recuerda que Pedro y su hermano Andrés eran pescadores y, según se dice, formaban una sociedad con Jacobo, o Santiago, como también se le llama, y Juan, que eran hermanos, conocidos por los hijos de Zebedeo o hijos del trueno, ¿verdad? Y parece ser que formaban una sociedad pesquera y aparentemente la cosa les iba bien. Eso es lo que dicen muchos expertos en las escrituras. ¿Tú dejarías una estabilidad financiera para seguir a alguien desconocido que lo único que te dice es ven y te haré ganador de hombres? ¿Y qué podemos decir de otro integrante del equipo? De Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Mateo lo que hacía era recaudar impuestos de su propia nación, de Israel, para el gobierno de Roma. Es decir, para aquellos que en ese momento habían ocupado la nación. ¿Cómo era considerado Mateo? Mateo era considerado como un publicano, recaudador de impuestos, dicho de otro modo, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Lo repito, ¿cómo era considerado Mateo? Recaudador de impuestos. Entre su propio pueblo, lo peor que te puedes imaginar. Era considerado lo peor. Como estaba al nivel del resto de los pecadores, como los clasificaron los religiosos, puesto al lado de las prostitutas, de lo peor de la sociedad, vuelvo a repetir, en opinión de los religiosos de esa época. Imagínate cómo era Mateo, que cuando el Señor le dice, Mateo, sígueme. Mateo tenía una buena posición económica, aún a riesgo de dañar su reputación, porque, como os digo, era considerado un colaboracionista de Roma, pero él tenía una buena posición económica, no tenía ningún problema financiero. ¿Por qué? Porque los publicanos, los cobradores de impuestos, tenían fama de quedarse con un poquito más de lo que les correspondía al manejar ese dinero. Podéis ver esto en el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, que era un jefe de recaudadores de impuestos, él, cuando conoció a Jesús, dijo, y si he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadriplicado. Él sabía que había defraudado, pero fíjate qué bueno es Jesús cuando toca el corazón de alguien, que ese alguien no solo se arrepiente, sino que está dispuesto a hacer restitución. Bueno, y tú dirás, Miguel Ángel, ¿por qué nos cuentas todas estas historias? Porque el equipo de 12 de Jesús, formar ese equipo no era tan fácil. No era tan fácil como sería formar una entidad cultural, una entidad de amantes de la lectura, una entidad deportiva o cualquier otro tipo de entidad. Los personajes que Jesús iba a llamar eran bien diferentes entre ellos, ¿verdad? Alguien bien contrario a Mateo era Simón el Celote o el Celoso. Algunas personas creen que él pertenecía a una especie de entidad ultranacionalista que quería destruir como fuera a Roma. Ahora tú piensa por un momento. El Señor escoge a un colaboracionista de Roma, considerado como un traidor por sus propios paisanos, y mete en el mismo equipo a Simón el Celote,
a ese que odia Roma y que odia a todos aquellos que colaboran con Roma, porque él quería a toda costa ver que Roma salía de su amada Israel. Fijaros qué equipo está montando Jesús. Bien, la cuestión es, ¿cómo es que Jesús se le ocurrió montar un equipo con gente tan diferente, ¿verdad? Con temperamentos tan distintos, con temperamentos que una vez estaban arriba y otra vez estaban abajo. ¿Qué podemos decir de otro de sus discípulos? De Tomás. Todos recordamos a Tomás como Tomás el incrédulo, aunque todos tenemos mucho también de incredulidad. Fíjate que Tomás, cuando le dicen que Jesús ha resucitado, él dice, si yo no lo veo, hablando coloquialmente, si yo no lo veo, no lo creo. Seguramente que hemos dicho esto alguna vez, ¿no? Si yo no lo veo, no lo creo. O me lo muestras o no lo creo. Y él era uno de sus discípulos. Y él había visto hacer milagros sorprendentes a Jesús. Pero con todo, él aún estaba dominado por la duda. Sin embargo, en otra ocasión, estuvo dispuesto a morir y decir, si hemos de morir con Jesús, vayamos a morir con Jesús. Mira, así eran los discípulos de Jesús. Tenían un carácter así, arriba y abajo, en el tope de la fe y en el valle de la fe, en la máxima fe y en la máxima incredulidad. Unos amaban trabajar para Roma por lo que él le representaba, como era el caso de Mateo, aunque se ganaba la antipatía. No es que amara trabajar para Roma, pero bueno, eso le daba una posición económica tranquila, y otros odiaban a Roma, y Jesús iba a meter a toda esa gente en el mismo equipo. Eso en términos humanos, eso sería un equipo que llamaríamos Explosivo Fútbol Club. Porque eso era una bomba de relojería. Una bomba de relojería, ¿verdad que sí? Algunos eran hermanos, por ejemplo, Andrés y Simón Pedro eran hermanos, ambos pescadores. Jacobo, también llamado Santiago, y Juan también eran hermanos, también eran pescadores. Pero había otros que tal vez no se conocían, ¿sí? Algunos incluso estaban llenos de prejuicios. Yo me imagino que saben lo que es un prejuicio. Un prejuicio es cuando una persona pues tiene establecido como un patrón de pensamiento, ¿verdad?, acerca de algo o de alguien. Y eso es lo que le impide tener como una verdadera experiencia o un acercamiento a una determinada persona o una determinada cultura. Te pongo un ejemplo. Felipe fue a buscar a Natanael. Felipe fue otro de los discípulos y Natanael, también llamado Bartolomé, fue otro. Entonces Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y mira la respuesta de Natanael. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Nazaret, Felipe? ¿Me estás hablando de Nazaret? Y él dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Felipe, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que el Mesías de Nazaret? Si Nazaret, ¿cómo son los de Nazaret? Los de Nazaret, los nazarenos, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Sí? Entonces, al final le tuvo que decir Felipe, ven y compruébalo tú mismo. Es decir, que dentro de esos que Jesús llamó como parte de los que iban a ser sus apóstoles, algunos hasta dudaban de que algo bueno pudiera salir de donde salió Jesús. Piensa por un momento. ¿Tú contratarías en tu equipo a alguien que dice, este es un entrenador desastroso, este no va a poder hacer nada? Yo creo que contratarías como parte de tu equipo a la gente que cree en ti como líder, no a la gente que pone en duda tus orígenes, tus capacidades. No sé si
estoy haciéndome entender, yo creo que estoy llegando, ¿verdad?, al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que te quiero transmitir con todo esto? Es que en términos humanos, pensando humanamente, el equipo de Jesús era una locura, gente prejuiciosa, inestable. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir cuando Pedro, que era el valiente del grupo, cuando Pedro dijo, aunque todos te negaren, Señor, yo no te negaré, ¿verdad? Y sabéis que luego negaría a Jesús. Pero el resto de los discípulos también se unieron a la declaración de, Señor, iremos contigo donde tú vayas. Pero hubo un momento en el que ellos abandonaron a su maestro. Ahora, Jesús sabía que ellos iban a hacer eso, porque Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, también sabía que los demás se iban a apartar de él, lo iban a dejar solo. Y con todo, los escogió. Mira, querido, querida, lo que hoy te quiero decir es que Jesús no es como el común de los humanos. Jesús es un visionario. Jesús hizo cosas que a ninguna persona en su cabal juicio se le pasaría por la cabeza. Escoger a personas volubles, a personas cobardes, a personas inconstantes, a personas de temperamento tortuoso, es decir, personas que para formar un equipo no era nada fácil. Personas que tenían pensamientos radicalmente opuestos. Es como si hoy, en el mismo equipo, metiéramos a una persona cuyas creencias o tendencias políticas fueran radicalmente opuestas a la de otro de los discípulos. Y los metiéramos todos ahí. Pero qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y seguro que estás pensando en alguien más. Seguro que estás pensando en Judas, ¿verdad? Y otra cosa que es sorprendente. ¿Quién llevaba el dinero de los discípulos? ¿Lo has adivinado? Judas se ocupaba de la bolsa. Fíjate, Judas amaba el dinero. ¿Cómo se metió ahí a Judas? Lógicamente entendemos que las profecías se tenían que cumplir. Pero no deja de ser sorprendente ese equipo de 12 de Jesús. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿O dónde te quiero llevar? Donde te quiero llevar es a una resolución final, a un planteamiento final. Y es que el Señor Jesús es un visionario. Que Él no vio a la gente, como dije al principio, donde estaban en el momento que los llamó, sino dónde podían estar. ¿Sí? Entendemos que Judas se perdió, lo entendemos. Pero él oraba por sus discípulos. En Juan 17 hay una oración que él hace por sus discípulos, ¿verdad? Y dice, Señor, te pido por aquellos que tú me diste. Yo no te pido que tú los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Él amaba a ese grupo de gente que escogió e invirtió parte de su vida, unos 3 años y medio, en estar con ellos, en formarlos, en prepararlos, en ser un ejemplo para ellos, porque Él no les pidió nada que primero no les hubiera mostrado con su ejemplo. ¿Verdad que sí? Y sabes una cosa, algo ocurriría en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que Jesús sabía. Por eso les dijo, al final de sus días, iros a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? La llenura del Espíritu Santo. Cuando esos 11 discípulos, porque recuerda que Judas al final, después de traicionar a Jesús, terminó quitándose la vida. Luego se reemplazó
a Judas con otro hombre que fue Matías. Pero donde el Señor apuntó en su visión no fue a el proceso solamente, sino al suceso que tendría lugar en Pentecostés y donde los discípulos serían llenos del Espíritu Santo y sus vidas sufrirían una radical transformación. Mira, el líder visionario es la persona que ve a su gente acabada. Y cuidado, porque la palabra acabada tiene varias acepciones. El líder que no tiene fe dice, este está acabado. ¿Qué significa acabado en este caso cuando es un líder que perdió la fe? Pues significa, con este no hay nada que hacer. Pero el líder de fe es el que ve a la gente acabada, es decir, el proceso prácticamente concluido, su vida cambiada, su vida transformada, su vida enrumbada, su vida igual que el propósito original para el cual Dios diseñó a esas personas. Querido amigo, querida amiga, el discípulo de Jesús tiene que ver cómo Jesús vio a la gente y cómo Jesús nos ve a nosotros. Una de las áreas que primeramente es tocada cuando nacemos de nuevo es la vista. Pero me refiero a la vista espiritual. ¿Recuerdas aquel caso de aquel hombre que dijo, mire, yo no sé quién es ese hombre, en referencia a Jesús? Si es pecador, si no es pecador, si yo qué sé. Y ese hombre dijo, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Mira, cuando tú conoces a Jesús, tú dejas la ceguera espiritual y te conviertes en un visionario. Una persona que no deja de ver los errores en los demás, una persona que no puede ver a la gente en el futuro mejorada, no es una persona transformada por Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando viene a tu corazón, te llena de amor. Dice la palabra en Romanos que el Espíritu Santo nos ha sido dado, ¿verdad? Y que Él es como que nosotros somos un depósito y que el Espíritu Santo ha sido derramado en ese depósito que es nuestro corazón. Cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor, esa experiencia de encontrarnos con Él, de nacer de nuevo, y el posterior encuentro con el Espíritu en Pentecostés, nuestras vidas van a cambiar. Ya no va a ser el problema de las relaciones humanas, ya no va a ser un problema de que Él es malo y por eso no puede cambiar, sino de que yo puedo cambiar y al cambiar yo, todas las circunstancias pueden cambiar. Cuando una persona tiene un encuentro con el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo por medio del Espíritu y la palabra, sus ojos son los primeros afectados. Se le abre una nueva realidad. Empieza a ver algo que antes no veía y empieza a ver a la gente de un modo diferente. Cuando las personas no son capaces de llevarse bien, no es un problema tanto del temperamento, sino muchas veces es de la falta de la relación con Dios que tiene cada persona. ¿Por qué? Porque esos discípulos que tuvieron sus encontronazos, tuvieron sus diferencias, se peleaban, ¿verdad que sí? Pero cuando tuvieron la experiencia del Pentecostés, sus vidas fueron completamente transformadas. Eso no quita que a partir de ese momento dejaran de ser 12 patatas y fueran un puré de patata. No, ellos tenían su personalidad, conservaban sus temperamentos. Alguno seguía aún con sus prejuicios. Recuerda al mismo Pedro, cuando el Señor le dice que vaya a casa de Cornelio el gentil, y él dice, yo no entro, ¿verdad?, en contacto con los gentiles. Él tenía prejuicios, pero el Espíritu Santo trató con él y le dijo, no llames impuro aquello que yo he santificado. El Señor tenía plan para los gentiles, es decir, los no judíos. Es decir, ¿qué quiero deciros con esto? En resumidas cuentas, que
si nosotros somos cristianos, tenemos que ser tan visionarios como lo fue nuestro Señor y mirar a las personas como Jesucristo las vio. Viendo las multitudes, dice Mateo 9, 35 y 36, las vio como ovejas sin pastor. Y ahí nació de él decirle a los discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él trabajó con ese equipo de 12 porque entendió que el Espíritu Santo le iba a ayudar y iba a sellarlos y les iba a transformar el corazón. Por eso nosotros, como discípulos de Jesucristo, hemos de visualizar a la gente como lo hizo Jesús, creyendo que de ellos Dios puede hacer auténticos guerreros valientes, como aquellos que fueron en compañía de David en la cueva de Adulán, que eran deprimidos, amargados y arruinados. Tú imagínate, formar un equipo con deprimidos, amargados y arruinados. Y de ese equipo David forjó los valientes de David, porque David era otro hombre visionario. ¿Pero qué tenía David, querido amigo, querida amiga? David tenía algo. No solamente era visionario, sino que era un hombre apasionado por Dios. Si tú no eres un hombre o una mujer apasionado por Dios, tú siempre verás a la gente como personas que nunca podrán cambiar. De hecho, te verás a ti como alguien que nunca podrá cambiar. Pero si pasas tiempo con Dios, Dios te va a cambiar la vista, va a quitar tu ceguera, va a cambiar tu cosmovisión, va a cambiar la forma en la que ves el mundo y la gente que te rodea. Mira, Jesús trabajó con esos 12, que por cierto, algo, ya que hemos hablado de fútbol, yo me gustaría preguntarte, ¿conoces el nombre de los 12 apóstoles de Jesús? Porque todos se conocen, o casi todos se conocen, el 11, ¿verdad? La alineación favorita de su equipo. El portero, la defensa, el mediocampo, la delantera, los laterales. Pero ¿quién se conoce de memoria los nombres de los discípulos de Jesús? ¿Ok? Es bueno también saberlo. Mira, te los digo rápidamente. Por orden alfabético. Andrés, Felipe, Jacobo, también llamado Santiago, hijo de Alfeo. Otro Jacobo, considerado llamado Jacobo el menor, ¿verdad? Hijo de Zebedeo, hermano de otro discípulo llamado Juan. Judas Iscariote, otro Judas Tadeo, que a veces se confunde con Judas Iscariote. Mateo, nuestro querido recaudador de impuestos, que amó a Jesús hasta la muerte. Natanael, el que le dijo a Felipe: de ahí puede salir algo bueno, de Nazaret. Simón el cananeo, el que, ¿verdad? El que tenía ese ardor en su corazón porque su nación fuera liberada del yugo romano. Simón Pedro, nuestro querido Pedro, y Tomás el incrédulo. Recuerda, todos padecemos un poquito de incredulidad, ¿bien? Pero si vas a Hechos, capítulo 1, verso 13, me encanta este texto porque ahí vas a ver de nuevo la lista de esos, ya no 12 lamentablemente, sino 11 discípulos que estaban en Pentecostés, que estaban en el aposento alto, ahí todos reunidos. ¿Sabes una cosa? Lo que cambia realmente las circunstancias es estar llenos del Espíritu Santo. Si tienes problemas para relacionarte con las personas, para relacionarte incluso contigo mismo, tienes que tener un encuentro personal con Jesús. Bien, nacer de nuevo. Y dejar que la vieja naturaleza vaya tomando un segundo plano y poner en el centro de tu corazón al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros tenemos la experiencia del Pentecostés, el poder de Dios vendrá sobre nuestra vida. Y ese Pedro cobarde que negó a Jesús tras la experiencia del Pentecostés se convirtió en el Pedro valiente, que en una reunión ganó a 3.000 personas y a otras miles en posteriores predicaciones. Él se atrevió a dar su vida por Jesús. ¿Qué fue lo que cambió? Las circunstancias seguían siendo adversas, la oposición seguía siendo adversa, pero algo cambió. Ya no era Pedro, era Pedro el hombre lleno del Espíritu
de Dios. Si tú quieres ser como Jesús, no puedes olvidarte de la llenura del Espíritu Santo. Toda nuestra sociedad, todas nuestras relaciones humanas, todas nuestras iglesias cristianas funcionarían mejor si todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando estamos llenos del yo y no del él, las cosas no funcionan. Todo se estanca y se paraliza. Quiero dejarte con estas palabras. Recuerda que tu Señor Jesucristo, fue un visionario. Alguien lleno de una visión que lo llevó a una pasión, que lo llevó a una misión, que creó en él compasión y que transformó la nación donde él estaba arraigado. Y no solamente su país, transformó mi corazón, yo soy español, y transformó el corazón de millones de personas y lo seguirá haciendo, pese a las dificultades que estamos enfrentando. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Espíritu de Dios es lo que necesita nuestro país, tu corazón, tu vida. ¿Para qué? Para poder vencer todos los obstáculos que se presenten por delante. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerda, sé lleno del Espíritu y todo marchará mejor. No pierdas la visión. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto. Si es la primera vez que conectas con nosotros, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón o necesitas oración, contacta con nosotros a través del número que aparece en pantalla. Estaremos encantados de ayudarte y orar por ti.